Hola, muy buenos días. Toda sanación, curación, es un cambio, siempre. Es un cambio de percepción. Si no cambias nada, nada se va a pasar, nada se va a cambiar. Sanación igual cambio de percepción. Y ahora, con lo que sucede, con esta epidemia, estas noticias, estos muertos, hay diferentes reacciones. La primera es la broma. En Facebook, Internet, se ve mucha broma con la cuarentena y todo eso. La segunda es el complot. Algo secreto de los políticos, de los ricos, escondido. La tercera es nueva edad, es místico. Ce que sucede es el lenguaje de la tierra, de Dios, para crecer, para cambiar. La número 4 es más científico, con números, con qué debemos hacer para cuidarnos. Y la quinta reacción es el miedo, impotencia, rabia, desesperanza, es emocional. Y lo que me parece más importante es cuál es a ti tu reacción. Hay muchos mecanismos de defensa, como la broma, por ejemplo, chista. Y la honestidad, la sinceridad llega cuando tú estás escuchando tu reacción emocional. ¿Por qué? Porque eso hace la diferencia entre nosotros. Entre una persona que está en contacto con el virus, con el microbio, y que se enfermó, y la otra no se enfermó, no está enferma. ¿Y por qué? Porque con la misma información, el mismo virus, alguien se enfermó y otro no. Y entre las personas que están enfermas, hay algunos que tienen síntomas y otros no. Y entre la gente que tiene síntomas, algunos se murió, otros no. ¿Y por qué? Si es el mismo virus, misma información biológica, el mismo microbio, ¿por qué hay tanta diferencia en la reacción, en la enfermedades que son diferentes también de una persona a los demás? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, entre dos personas? Es tu historia, es tu vida adentro. El virus es el mismo, la información afuera es la misma, pero tú estás diferente de mí, quiero decir, tu historia. Y tu historia está emocional, está en tu biología. Y entonces es súper importante de cuidar tu atención, de mirar eso, de sentir qué sucede adentro de ti, primero. Segundo es el tema del cambio. Sabemos que la mayor parte de la gente que se murió tiene más de 60 años. ¿Y cuál es la diferencia general entre un joven y una persona de edad? Es su capacidad a la adaptación. Una persona vieja es más rígida, más difícil para él, para ella, de utilizar internet, computador, teléfono y todo eso. Un joven es muy sencillo, es algo nuevo, él está en la curiosidad, en el aprendizaje. Entonces, el microbio viene a traerte algo nuevo. Y te voy a enseñar un libro francés con el tema de los microbios. Y este libro muy oficial, científico, para los médicos, dice que nuestro cuerpo tiene 10 veces más de bacterias que de células. Entonces, si tenemos más bacterias en el cuerpo, con buena salud, normalmente, es que no es la bacteria que me da enfermedad. Yo necesito la bacteria en mi colon, en mi piel, para vivir. Y la bacteria me necesita. Entonces, ¿por qué una bacteria normal, neutra, algún momento viene peligrosa? Me puedo dar enfermedad y matar. Es muy sencillo. ¿Sabes que la turista es una enfermedad que tiene algunos turistas cuando viaja? Va en un país nuevo y la gente que está en este país conoce esta bacteria, no se enferma. Pero un extranjero llegó, come algo, toma algo, y ya se enfermó. Igual fui con los indios de Estados Unidos, cuando llegó europeanos, se murió mucho de infecciones. Y también de la guerra, pero mucho de bacterias.
Porque esta información para ellos fue nueva. Fue bacterias normal para europeanos y peligrosa para los indios. Entonces, primero, escuchar tus emociones. Segundo, ¿cuál es tu reacción con el nuevo, con la diferencia, con el cambio? ¿Estás cómodo, cómoda o te asusto? ¿No te gusta? ¿Estás en el rechazo de las cosas nuevas? Y eso es importante para la prevención de escucharte más que las noticias con números de muertos o todo este tipo de cosas. Primero, ¿qué sucede adentro de mí? ¿Cuál es mi emoción, mi reacción? Quiero decir, tu historia te da así reacción, comportamiento adentro de ti. ¿Y aceptas o no el cambio? Si escuchas tu emoción, sacas tu emoción y aceptas el cambio, porque el mundo siempre cambia, no solamente ahora, es así desde siempre y más rápido, por supuesto, ahora. Así será en la prevención de algo nuevo, porque es siempre tú que es el más importante, que es central en tu vida, que es único. Gracias por tu confianza.